Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Es bastante probable que muchos de ustedes tengan en sus propias casas algún crucifijo, en una habitación, en un pasillo, posiblemente incluso en algún oratorio. Es posible incluso que muchos de ustedes no solamente tengan un crucifijo en sus casas, sino en sus cuerpos, colgados en sus cuellos, en pulseras, en anillos y pues también sucede hoy en día así, incluso tatuados en el cuerpo. Este video del día de hoy, que es una meditación que estamos ofreciendo como acompañamiento a lo largo de esta cuaresma, quiere profundizar precisamente en la cruz. En esas cruces que sí son un símbolo cristiano que acompaña nuestra vida en el ornato de las casas y otras veces también en el ornato personal, pero que cuando las vamos profundizando todavía más, cuando no nos acostumbramos a ellas, simplemente a observarlas, a veces incluso a no percibirlas en nuestra vida, podemos bajar más a las cruces de la propia vida que ya son más existenciales. Y hoy, justamente en esta meditación, lo que queremos es precisamente esto, bajar todavía un poco más, a una profundidad mayor que nos permita meditar, que nos permita platicar con el Señor, porque lo mejor de este tipo de videos es lo que viene cuando termina el video y tú cierras la aplicación YouTube, tu celular, y te pones a hablar de estos temas con Dios nuestro Señor. Para hacerlo, vamos a ayudarnos del Evangelio. Y el Evangelio que nos propone la Iglesia para este cuarto domingo de Cuaresma es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo del 14 al 21. Vamos a escucharlo y después lo desmenuzamos. Dijo Jesús a Nicodemo: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído. Y no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio aquí en el podcast, que tiene forma también de video. Pasamos también los domingos a esta dinámica de poder también vernos, saludarnos y profundizar acompañándonos también de esta manera. Este evangelio tiene un contexto porque hemos comenzado de una manera que es una respuesta de Jesús a Nicodemo, y todo el evangelio escuchado al día de hoy es una respuesta. El punto de la respuesta no es entender que es una respuesta nada más. El punto es entender a qué está contestando Jesús, porque eso no lo dice los versículos del evangelio escuchado el día de hoy. Sin embargo, sí hay un contexto. Primero, ¿quién es Nicodemo? Ustedes saben que en estos videos que tienen su antecedente en el podcast dominical del Evangelio explicado y aplicado, buscamos precisamente eso, explicar el Evangelio, pero también aplicarlo en nuestra vida. Pues primero, ¿quién es Nicodemo? Nicodemo era un miembro del Sanedrín y también era fariseo. En cuanto miembro del Sanedrín, es un maestro de la ley son
los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, conoce esa ley y por eso es capaz de enseñar y en base a esa ley juzgar. Entonces es un especialista en la palabra de Dios. Pero por otro lado también es Nicodemo un fariseo. Los fariseos eran un grupo social, político y religioso que acentuaba bastante la ritualidad de algunas normas o preceptos y en base al cumplimiento de esos ritos se juzgaba la bondad o maldad moral de muchas personas. Pues Nicodemo es miembro del Sanedrín y es también fariseo. Y Nicodemo conocía a Jesús y a diferencia de otros que eran también fariseos y miembros del Sanedrín, Nicodemo experimentaba una sintonía espiritual con Jesucristo. Podría decirse que era una especie de discípulo en lo oculto. Esto de lo oculto se entiende porque cuando uno lee versículos anteriores a lo que hemos leído el día de hoy, esos versículos nos muestran a un Nicodemo que va de noche, cuando no es visto, a encontrarse con Jesús. Y en este encuentro, que es el que desencadena esta respuesta de Jesús, Nicodemo le va a hacer algunas preguntas. Y entre las preguntas que le hace, Jesús le comienza a responder. Y una respuesta, porque esta es una partecita de la respuesta, tiene que ver con el renacimiento. Hoy sabemos que ese renacimiento al que se refiere Jesús tiene que ver con el bautismo. Jesús le dice que el que no renace de lo alto no tendrá la vida eterna. Nicodemo no entiende y le pregunta en su ingenuidad de un hombre anciano, pero que ante Jesús se pone como alguien que desea conocer, pues en su ingenuidad le pregunta a Jesús, pues ¿cómo puede uno volver al seno materno siendo ya tan grande? Y Jesús le da a entender que no se está refiriendo a eso. Y entonces en esta respuesta de Jesús, de la cual hoy hemos escuchado solamente una parte, Jesús le hace notar a Nicodemo en ese diálogo, unos pocos versículos antes de esto que hemos escuchado hoy, le dice, pero tú que eres maestro de la ley, ¿no sabes contestar esto? Como la pregunta es cómo renacer de lo alto. Y es interesante que en el Evangelio de Juan no aparece una respuesta de Nicodemo que se haga el ofendido, porque, pero ¿cómo me dices eso? Precisamente para eso he venido, para aprender. Calla. Pero es que tampoco su silencio no es un silencio de esos de los que se callan, se sientan ofendidos, no dicen nada, pero se van. No, Nicodemo no solamente no reacciona con palabras, sino que además se queda a escuchar lo que le quiere continuar diciendo Jesús. Es una actitud de humildad preciosa, de quien reconoce que todavía tiene demasiadas cosas que no sabe. El otro día estaba escuchando una grabación mía del año 2020 o 2019, creo que 2020 más bien, y en esa grabación recordé cómo uno con el paso del tiempo, sabiendo más cosas, se da cuenta que le faltan muchas más por conocer. Y esa es una buena medida, un buen parámetro para la humildad, porque por mucho que sepamos en el mundo de algo, es imposible que si no eres Dios o un ángel, lo sepas todo. Y esto es bonito porque nos hace querer estar abiertos a lo que nos pueda aportar otro que conoce algo que yo no sé de la vida, a la vez que ciertamente al otro le hace estar abierto a lo que yo puedo aportarle porque yo sí lo sé, o si él también lo sabe, quizá yo sé abordarlo de otra manera. Pues Nicodemo nos deja esa enseñanza de la humildad. Pero a continuación Jesús, sabiendo que Jesús le da una respuesta, y la respuesta tiene que ver con un anuncio de la resurrección, porque Jesús le dice que le está anunciando la pasión, pero Nicodemo no entiende.
no entiende, y entonces Jesús, que sabe que Nicodemo no entiende, porque Nicodemo no ha visto un Viernes Santo, todavía no ha habido un Viernes Santo, y tampoco un domingo de resurrección, entonces le pone un ejemplo de algo que Nicodemo sí es capaz de entender, y es el ejemplo de un pasaje del libro de los Números de algo que vivió Moisés. ¿Y qué fue lo que vivió Moisés? Lo explicamos para profundizarlo, entenderlo mejor. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto. Dios les había prometido una tierra y estaban itinerantemente caminando para encontrar esa tierra. En una parte del camino, los israelitas se sienten pues nostálgicos de lo que tenían, que era poco, limitado y como esclavos en Egipto, y comienzan a maldecir a Dios nuestro Señor y a Moisés. Y Dios nuestro Señor permite que algunas serpientes les piquen. Y entonces algunos de esos comienzan a morir, mientras que a otros les comienzan a picar. Digamos, eso es además entendible, ¿no? Si andaban en el éxodo, en el desierto, pues en los desiertos, si algo hay o suele haber, son animales de este tipo, serpientes. Estas personas, los hebreos, se sienten arrepentidos de lo que han dicho contra Dios y contra Moisés y le piden a Moisés que interceda por ellos para que las serpientes les dejen de picar. Y Dios nuestro Señor escucha la intercesión de Moisés y le pide que haga una serpiente de bronce, la enrolle en su bastón y que la eleve. Y cuando alguien es picado por la serpiente, que mire a esa otra serpiente y quedará curado. Esto que Nicodemo sí sabía porque es maestro de la ley, Jesús está haciendo un anuncio, es profeta también, el profeta está haciendo un anuncio de la pasión. Porque si alguien va a ser también puesto sobre un madero y todos podrán ver, es Jesús estando en la cruz. Y esto es impresionante porque entonces, primero, hay un anuncio de la pasión antes de que la pasión suceda. Pero este anuncio de esta nueva serpiente que es Jesús, que al ser vista cura, entonces tiene una aplicación que se extiende hasta el hoy de nuestras vidas. Porque entonces esa cruz, en analogía con aquella serpiente que curaba a los israelitas que habían blasfemado contra Dios, es la cruz que en adelante será un signo de salvación. Pero es que además desarrolla ese aspecto salvífico Jesús cuando le dice a Nicodemo que el que cree en él vivirá y quien no crea en él morirá. Es bueno que también Jesús nos deje las cosas claras sobre lo que significa creer o no creer en él, decidido libremente. Hay muchas personas que en el mundo no van a tener jamás la oportunidad de conocer a Jesús porque nadie les habló de ellos. Pero hay posiblemente también algunas que no querrán conocer a Jesús, incluso si tuvieran la oportunidad de escuchar acerca de Él y del amor que nos tiene. Hasta aquí creo que tenemos claro el Evangelio, lo hemos entendido, pero ¿qué tendría que ver con nuestra vida? A mí me impresiona mucho que esta cruz sea un elemento salvífico. La cruz salva. Quisiera ante todo decir que aunque el acento explicativo en la dimensión salvífica de la cruz por parte de Jesús aplica a lo que vale el Viernes Santo, a lo que sucede el Viernes Santo, es también algo que está incompleto porque no somos un cristianismo de Viernes Santo. Incluye el Viernes Santo, pero apunta a la resurrección del domingo de Pascua.
Y ya ahí en ese elemento salvífico de la cruz, también está implícito el domingo de resurrección. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, pues habría sido pues una persona que habría dicho cosas interesantes, pero no sería Dios. Sin embargo, Jesús manifiesta que es Dios no en las cosas interesantes que dice, ni tampoco siquiera en los milagros que hace, sino en su resurrección. Y entonces esta cruz es salvífica también y sobre todo porque Jesús resucita, porque Dios está vivo, y si está vivo tiene poder sobre cualquier padecimiento, sobre cualquier sufrimiento y también sobre la muerte. Y entonces esto sí es más cercano para nosotros. Ante todo porque, volviendo al tema inicial, con la pregunta o el, el, el tema como lo abordé al inicio, es bastante probable que en nuestras casas tengamos alguna cruz, que en nuestros cuerpos tengamos una cruz, algunos a través una crucecita colgada de un anillo o de una esclava de pulsera, o incluso también algunas personas que, como dato de constatación, se tatúan cruces en el cuerpo. Y puede ser que a fuerza de costumbre nos hemos habituado a que forman parte de la geografía de nuestro entorno. En iglesias también, en cuerpos de otras personas, en publicaciones, incluso en las redes sociales. Pero a veces olvidamos que eso debería ser el recordatorio de algo. Tú eres salvado. Tú has sido salvado. Es una noticia maravillosa. Cada cruz es una carta de amor para nosotros. Hace algunos meses, una persona muy querida me compartió una playlist de Spotify. Y esa playlist de Spotify contiene una canción que se llama Carta de Amor. Y un fragmentito, espero no olvidarlo porque lo estoy diciendo de manera sin papeles, sin seguir un archivo que me permita desarrollar esta meditación. En una parte de la canción dice, hablándole la persona que está cantando, que se entiende que sería cada uno de nosotros en la canción, a Dios nuestro Señor le dice, esa cruz, tu carta de amor, para este pecador, eres tan bueno, Dios. Cada cruz es una carta de amor, que no dice mucho con muchas palabras. Dice mucho con pocas palabras porque dice lo más importante. Y lo más importante que podemos escuchar es que hemos sido salvados. Hemos sido salvados. Y si he sido salvado, entonces también soy amado porque solamente es capaz de entregar su vida por mí alguien que me ama. Es que si a cualquiera de nosotros nos preguntaran, ¿estarías dispuesto a dar la vida? Ya es una pregunta en sí misma difícil, pero ¿se entiende que alguien sería capaz de hacerlo? Solo porque ama, y Dios nos ama. Nos ha salvado dando su vida porque nos ama. Y porque nos ama, también nos salva resucitando, porque si no, la salvación estaría incompleta. Dios está vivo. Esto me permite una línea de reflexión más, que es la última también. Y es las cruces de nuestra propia vida. Tantas veces cargamos verdaderamente cruces en nuestra vida. Cruces de problemas familiares, cruces de enfermedades, de relaciones conflictivas, de salud, propios o ajenos. Hay muchas cruces en la vida. Créanme que, permítame un paréntesis, pero yo me he puesto a reflexionar alguna vez, y no hace bastante tiempo la última, esto de continuar con esta presencia en las redes sociales porque es muy desgastante. Más considerando que yo tengo que buscar el tiempo porque lo hago en mis tiempos de descanso, no lo hago en tiempos de trabajo porque el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. Y una cosa que he experimentado ha sido
la confianza de tantos de ustedes que escriben para contar tantas veces sus problemas. Le doy gracias a Dios nuestro Señor el poder servirle también de ese modo, además del ordinario, que es a través de la misión concretamente asignada a un servidor. Pero muchos de ustedes sufren, tienen cruces. Y lo único que me ha animado a perseverar, porque muchas veces es desgastante no tener un tiempo de descanso, porque el tiempo de descanso hay que emplearlo en responder, por ejemplo, los muchos mensajes que llegan por WhatsApp, la mayoría de los cuales creen que uno está esperando que un mensaje llegue para contestarlo, y pues no sucede así. Pero me anima mucho cuando una palabra de consuelo, incluso si es cortita, sucede como en la carta de amor de Dios nuestro Señor, que no dice mucho, pero dice lo esencial, y eso es lo importante. Y luego Dios hace el resto, porque no somos nosotros. Eso me anima a perseverar. Sin embargo, volviendo al tema, muchas veces tenemos problemas y no tenemos quien nos los escuche. Es más, muchas veces no los entendemos. No sabemos por qué pasan, para qué pasan, en qué nos sirven, porque tenemos una mentalidad pragmática que incluso el dolor, el sufrimiento, las cruces de la vida las cosificamos. Ok, las aguanto, las tolero, si me sirven para. Y a veces el no entender para qué, o a veces la duración, que es ya bastante prolongada, me hace que yo me desanime y tantas veces termine enojándome con Dios nuestro Señor. ¿Saben qué? A veces tendríamos que ser un poco como Nicodemo, más bien humildes. Dios nuestro Señor no lo quería humillar en sentido de pisar, ¿no? Al decirle, pues eres maestro, me preguntas esto, tú no lo sabes. Jesús quiere hacerle notar a Nicodemo que tiene necesidad de él. Y nosotros, vaya si la tenemos, vaya si la experimentamos en la vida cotidiana, tenemos verdaderamente necesidad de Dios nuestro Señor. Muchas veces, y lo digo con mucha paz, respeto el dolor de alguien, respeto la cruz de alguien, pero no tengo una respuesta a por qué está viviendo esa cruz, o cuánto va a durar esa cruz, o qué le va a traer esa cruz. No lo sé, no está en mis manos, escapa, y creo que en el fondo nadie espera de un sacerdote que le quite la cruz. De hecho, hoy te invitaría en este momentito a que le pidas al Señor esto. Vamos a hacer una pausita cortita para hacer una oración. Les invito a que si pueden cierren los ojos. Tú tal vez en este momento recuerdas las cruces que has tenido, las que tienes, o las que tendrás si no has tenido ninguna, o que volverás a tener incluso si ya has tenido muchas. Jesús, hoy te pedimos no que nos quites las cruces, sino que nos ayudes cargándolas con nosotros. Amén. Hace poquito conté una historia en el podcast, eso no lo dije grabado, por eso me permito recordarlo aquí, en el que una persona tenía una cruz tan pesada, y él se veía y decía, pero yo siempre he sido un buen católico, siempre en amistad con Dios, vida de gracia, ayudado a la iglesia, al prójimo, nunca he hecho el mal. Y un día tuvo una cruz pues bastante fuerte y le dijo a Jesús, ayúdame a cargarla. Iba caminando por la playa, ya no podía con la cruz, y un día de plano simplemente se desmaya. Él necesitaba dejar de estar en la ribera y estar en otra parte del mar. Y entonces, cuando se despierta, ve que ya no está en la ribera, que está en otra parte pues más mejor. Y al recuperarse, mira que en la arena hay dos huellas. Entonces lo primero que le viene es un coraje y le dice a Jesús, ¿ves? Es que además yo he tenido que llegar solo hasta donde estoy. Allá hay dos huellas de que he caminado, no sé cómo lo hice, pero caminé y hoy estoy fuera de eso que un día te pedí como milagro. Y Jesús le responde con amor. Esas dos huellas que ves ahí
no son las tuyas, son las mías, porque te cargué. Tantas veces eso es lo que hace Dios nuestro Señor con nosotros. Y también nuestras cruces son salvíficas, unidas a la cruz de Jesús. El problema no es que tengamos cruces. El problema es que no unamos nuestras cruces a la cruz de Jesús. Si hoy tienes una cruz, la que sea, pídele al Señor que te enseñe a cargarla como Él la cargó. Pídele que así como un día Él tuvo un cireneo, tú lo necesitas a Él como cireneo. Pero luego también asume la responsabilidad de ser tú cireneo, ayudando cuando puedas a otros a cargar la cruz. Simón de Cirene no murió en la cruz. Ayudó en una parte a cargar la cruz. Muchas veces el fruto, la salvación que nos van a traer nuestras cruces, Dios no lo puede hacer por nosotros porque Él ya estuvo en la cruz. Nos toca a nosotros ciertamente de una manera totalmente incruenta. ¿Cuántas veces estás perdiendo la dimensión salvífica de tus cruces? Esto es la meditación del día de hoy. Tal vez esto nos ayuda a ver de otra manera las cruces de nuestras casas, de nuestros cuellos, de nuestros anillos, de nuestras esclavas y desde luego también las cruces de nuestra propia vida. Que el Señor nos ayude a ir adelante con esas cruces, sin olvidar que parecen cruces, pero en realidad son salvación. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo. Les invito, si han llegado hasta este momento del episodio de este blog con V porque es video blog, del podcast, que nos regalen un me gusta, que comenten, porque así obligamos al algoritmo de YouTube a que enseñe este video a más personas. Les saludo muy cordialmente desde Roma y desde aquí les recuerdo, como lo hago también muy frecuentemente, por el podcast en audio. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.